Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al programa En Clave Social. Continuamos con las entrevistas con motivo de esas jornadas municipales de familia y comunidad 2018. Vamos a conocer a nuestra invitada y entramos en materia. Hoy en Clave Social nos visita Reyes Martel, jueza del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas, presidenta de la asociación sin ánimo de lucro Proyecto Up to You, que nace con el objetivo de desarrollar un proyecto de ayuda integral que permita a todos los menores con problemas de conducta o en riesgo de exclusión integrarse de pleno en la sociedad. Sus sentencias novedosas y ejemplares aplicadas a menores han ayudado a los mismos a escoger el camino correcto y hacerles saber que su futuro está en sus manos. Este año formó parte como ponente de las 16ª jornadas Familia y Comunidad. Está con nosotros Reyes Martel, magistrada del Juzgado de Menores de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por estar con nosotros y bienvenida a Agüimes. Gracias a ustedes por invitarme, además, a un municipio. Todos los municipios canarios para mí son mi tierra, pero a Agüimes le tengo un cariño especial, porque tengo que decirles que yo tengo una vivienda aquí, en el precioso casco histórico que tenéis, que tuve que abandonar cuando me destinaron a Barcelona, que espero recuperar alguna vez, cuando pueda, y además un hijo mío es lagartero, le llaman, ¿no? Sí, es de aquí, de Agüimes. Es de aquí, registrado en el Juzgado de Paz de aquí, y bueno, y le encanta Agüimes. Pues estás en casa entonces. Claro que estoy en casa. Cambiar tu mundo depende de ti. Up to You Project. Es la ponencia de la que acabas de hablar. ¿En qué consiste este proyecto? Up to You Project comenzó siendo proyecto y es ya una asociación sin ánimo de lucro. Es un proyecto que intenta, primero, la transversalidad de quienes trabajamos con menores, sobre todo en el ámbito de justicia juvenil y protección. Y cuando digo transversalidad, para que todo el mundo me entienda, es trabajar en red. O sea, que no vayamos cada uno en una dirección, sino que intentemos coordinarnos e ir todos en la misma dirección para ser más eficaces, en definitiva, en lograr nuestros objetivos, que con estos chicos pues es intentar cambiar las difíciles circunstancias, características que llevan en sus espaldas, muchos de ellos como mochilas cargadísimas, ¿no? Eso por un lado, la transversalidad, y por otro, el complementar los recursos que la comunidad autónoma competente, esta es la de Canarias, pero como esto es un proyecto nacional, las otras comunidades autónomas también, es lo mismo, complementar con los recursos las herramientas necesarias para conseguir eso, cambiar las circunstancias. Herramientas que fundamentalmente tienen que consistir en una formación idónea, adaptada a cada chico, a las necesidades de cada chico o chica, y un ocio saludable. O sea, el tiempo libre, pues que sepan utilizarlo de forma que les sirva para ellos y también para quienes comparten su vida. ¿A qué se debe el aumento de menores que delinquen en nuestro país en los últimos años? No tiene una única causa, pero llama poderosísimamente la atención la violencia, la tremenda violencia con distintos tipos de delictivos, pero que se unen con ese denominador común en jóvenes que proceden de... A mí no me gusta hablar de clases sociales, soy anti clases sociales, pero ciertamente proceden de distintas realidades para que nos entendamos todos, ¿no? Tendemos a pensar que los problemas de estos chicos que llevan un mal camino, o como se les decía antes, vamos a hablar en términos canarios, ¿no? Aunque suene fuerte, a mí me gusta utilizar la terminología canaria, que también tanto por aquí en Agüimes se utiliza, ese chiquillo rebenque que anda por ahí siempre haciendo trastada, eso. Tendemos a pensar, bueno, pues estos son niños que proceden de familias desestructuradas, niños problemáticos, con padres, en fin, que no ejercen sus funciones adecuadamente, pero no, lo realmente preocupante es que nos llegan cada vez más a las fiscalías de menores, a los juzgados de menores, a justicia juvenil, niños que aparentemente vienen de familias normales, incluso de clase media alta. Eso quiere decir que tenerlo todo no nos evade de los problemas. Para nada. Por eso me preguntabas por los problemas. No hay una única causa. Te digo, podríamos pensar, bueno, pues la precariedad económica, las drogas, familias rotas y con muchísimos problemas, padres no preparados para
preparados, por lo que entendemos, preparados para educar a sus hijos. Pero luego vemos, digo, bueno, ¿y qué pasa con esos otros chicos de buenos colegios, de padres con carreras universitarias y con puestos de trabajo importantes, personas con las que uno habla todos los días y que ocupan incluso puestos de responsabilidad? ¿Qué está pasando? ¿Qué falla, no? Pues falla desde el punto de vista todo, en nuestra educación, en nuestra forma de vivir, nuestra forma de entender y de movernos, ¿no? Hemos cambiado muchísimo, hemos pasado a una sociedad, el otro día lo oía en un curso de violencia filoparental en Madrid, posmoderna, una sociedad mal entendida. Sí. Buen concepto ese para hacer una fotografía de la actual sociedad. Realizar el Camino de Santiago Canario, tocar los instrumentos robados, barrios orquestados, trabajar para la ONG a la que le robaron. Después de aplicar estas condenas y algunas por aplicar, ¿se han visto cambios en las conductas de los menores? Se consiguen. Yo, el nombre de la asociación Act to You, en inglés. Depende de ti. Depende de ti, para que nos entendamos todos. Depende, hay un porcentaje en todas las personas que depende de nosotros mismos. Podemos ayudar a cualquiera que se halle en una situación complicada y finalmente, pues, evidentemente el resultado que obtengamos dependerá de la persona. Pero sí es cierto que estos chicos necesitan de las herramientas adecuadas. Con el Camino de Santiago, ¿qué pretendemos? Y con otras medidas o con otros contenidos de medidas, mejor dicho, de la misma naturaleza, pues precisamente eso que de lo que hablábamos hace un instante, que es el rescatar esos valores, aquellos que no los tengan, intentar que empiecen a visualizarlos. Y aquellos que los tengan, pero los tengan tergiversados o dormidos, aletargados, pues que los revitalicen. Y no solamente los chicos, porque con estas medidas, no solamente los chicos sometidos a medidas judiciales o los chicos de protección, de desamparo, sino en estas medidas siempre son actividades inclusivas. Queremos arrastrar a la sociedad entera. Y invitamos, y de hecho han participado, y participaron, por ejemplo, en el camino. Enteras en el camino. Sí, pero también. que no tenía nada que ver ni con justicia Sí, juvenil no, ni con protección. La participación era abierta. Por supuesto, y participó, imagínate, eran 19 menores de protección y de justicia juvenil, con un total de 145 personas de todas las edades, sexos, religiones incluso, porque el Camino de Santiago mucha gente lo hace por distintos motivos. No es el religioso. No. Fueron chicos musulmanes incluso. Sí. Menas, le llamamos, fueron menores no acompañados, que además fueron, tengo que decirlo, de alegría de la huerta, porque yo no sé cómo podían correr de esa manera y arrastrar además a los demás, ayudarlos, porque subían. Nosotros tenemos un Camino de Santiago difícil, tenemos un desnivel del 25% y hay que subir ese Camino de la Plata y subir como ellos lo subieron, hasta arriba sin parar y luego bajar, que vamos, terminamos con las piernas destrozadas. Recuperar el compañerismo, la comunicación, el tener tiempo para disfrutar de la naturaleza, del medio ambiente, el preguntar por cosas que nos encontramos, el hablar con la gente en el camino, el ayudar al otro, el luchar por una meta, el caerte y levantarte, el frustrarte, el saber perder, el ganar. Todo eso se aprende en el camino, que es como el camino de la vida, ¿no? Exactamente. Como decía su abuelo, el arbolito hay que enderezarlo cuando está tierno. ¿Qué diferencias existen entre la justicia de adulto y la del menor? Con esta frase yo saco de contexto, quiere decir que al menor estamos a tiempo de solucionar los problemas y a los adultos más complicada la reinserción. Muchísimo más complicada, pero eso vamos a ver, es la filosofía pura y dura de nuestros mayores. Muchos que nos estén ahora viendo dirán contra, pues eso lo he dicho yo siempre, porque sí, es así. O sea, cuando un niño o una niña son niños y niñas, partiendo de ahí. Personas en formación, con todo lo que ello supone, hay que protegerlos, como niños que son. La justicia de menores se diferencia de la de mayores en que, por un lado, como se están haciendo mayores, tengamos en cuenta que se empieza a ser responsable penalmente a los 14 años y hasta los 18 años
eres juzgado como menor de edad, pero tienes responsabilidad penal. O sea, por un lado, les empezamos a enseñar, oye, tienes que responder de lo que haces. Estás creciendo, porque eso te lo van a exigir durante toda tu vida cuando seas adulto. Por tanto, hay esa parte de paga lo que has hecho, pero por otro lado, como niños que son, intentamos que todos esos problemas que arrastran, muy diversos, corregirlos, que los interioricen y que ellos mismos, con ayuda, aprendan el daño que se están haciendo a sí mismos y a los demás y escojan el camino correcto. ¿Cómo lo hacemos? Con un equipo de profesionales, técnicos de la Dirección General de las entidades colaboradoras, técnicos del equipo técnico adscrito a juzgado y a Fiscalía de Menores, y a través de ActuYou ahora hemos conseguido que se incorpore más gente. Hemos conseguido que se incorporen fundaciones, asociaciones con ideas fantásticas para poder arreglar todos esos problemas o intentar ayudarles en el ámbito formativo y del ocio. La responsabilidad incluso social corporativa de las empresas, los ciudadanos corporativos. Y más allá, el ciudadano de a pie ha empezado a tomar conciencia de que es un problema de todos, porque ellos son los que vienen detrás. Dependemos, incluso por propio egoísmo. Eso de que están hablándose tanto por ahí. ¿Quién va a pagar mis pensiones? Pues seguramente ellos. Pero si nos paramos a pensar, ya no me gusta ser catastrofista, pero hay que decir las cifras, que tenemos en Canarias 1.900 aproximadamente niños declarados en desamparo, que tenemos unos 140.000, no dicho por mí, dicho por Cáritas Española, en situación, en riesgo de exclusión social. Si pensamos que tenemos unos 1.000 menores en Canarias sometidos a medidas judiciales, que ya en ese momento es el último instante que tienes, peligrosísimo, para intentar cambiar todo esto, 1.000 en una población que no llegamos a los 2 millones y que además está concentrada principalmente en las islas Gran Canaria y Tenerife y luego las islas orientales. Territorio pequeño, ¿no? Es que esto es una bomba de relojería, señores. ¿Quién va a pagar nuestras pensiones? Y lo que es más, todos los que nos puedan estar viendo o tienen o van a tener próximamente hijos, nietos, sobrinos, en fin, amigos cercanos, menor. Que van a crear familias y van a aportarle... Y no solo eso. A ver, por mucho que queramos proteger a nuestros niños, primer punto, los niños no los podemos tener en una burbuja. No, tampoco puedes van a salir al controlarlo. carnaval, van a ir a la playa. De fiesta. ¿No? Y van a estar con esos otros niños que he nombrado, que como sigan por ese camino, pues van a ser un problema para esos otros. Y segundo punto, ¿creemos que conocemos a nuestros hijos? A mi hijo, bueno, buenísimo, claro que sí. Mi hijo, nos equivocamos total y absolutamente. Alguien dice que en esta época no es difícil ser padre. La vida nos ha llevado a vivir con el reloj, con el tiempo justo, trabajar todo el día, llegar a casa y solo con el deseo de descansar y no escuchar, ni ver ni compartir con nuestros hijos. No es que sea difícil ser padre, es que nos hemos convertido en unos auténticos egoístas. No es difícil ser padre. Ser padre ha sido difícil siempre, toda la vida, sino que le pregunten a nuestros abuelos. Y estamos hablando de nuestros abuelos, 7, 8, 10 hijos. No, y con las circunstancias económicas que había antes, y sin lavadora. Con todas las facilidades que tenemos ahora, Claro. con las ayudas que hay ahora, con los medios que tenemos ahora, con uno o con una. A ver, estamos teniendo complicaciones. Evidentemente, a ver, no podemos comparar dos épocas, pero no. Es que mi abuela, que aún vive, un día me la encontré en la televisión, mientras en la época, no ahora recientemente, ya hace un tiempo, que hablaban de la crisis y venga la crisis, y bueno, y se reía. ¿Qué te ríes, abuela? Pues yo de la crisis. Pero abuela, ¿cómo te puedes reír de la crisis? Hay gente que lo está pasando muy mal. Y esa señora, mi abuela, se levanta con su bastón y digo, pasándolo muy mal. Abre el grifo, el chorro, como le decimos aquí, chorro, tengo agua. Antes la tenía que ir a buscar al barranco. Abre la nevera, dice, mira, tengo la nevera llena de comida. Va al interruptor de la luz, dice, mira, tengo luz. Antes nos alumbrábamos con velas. Claro, se te ponen los pelos como escarpia. Nos hemos convertido en unos auténticos egoístas porque ahora, afortunadamente, todas esas penurias
no las hemos pasado, hemos evolucionado y tenemos que estar contentos y alegres de haber superado toda esa época y las circunstancias que ellos vivieron, pero yo creo que no hemos sabido valorar precisamente esos avances y esas oportunidades que nos han ofrecido la vida. Y bueno, vivimos una sociedad completamente consumista, de trabajar horas y horas extras si es posible para tener más, el mejor coche. Y sobre todo, voy a darle a mi hijo, a mi hija, lo mejor. Todo. Todo tiene que tenerlo todo. Cosificamos el afecto de nuestros hijos. O metimos todo en material. Sí, entendemos que darles toda, yo qué sé, el mejor móvil, la mejor ropa, es quererlos mucho. Pues no. Nos equivocamos. Una cosa muy importante, me gustaría lanzarla así al aire, lo haré, lo hago siempre en las ponencias, en las conferencias a las que asisto, ¿no? Si en cualquier medio de comunicación abriéramos micrófono y le preguntáramos a los padres, ¿usted daría la vida por su hijo? Seguramente, después de los desafortunados acontecimientos que desgraciadamente vemos en los medios últimamente, todo el mundo no dudaría en un instante en decir, pues sí, por supuesto que sí, la vida y más, lo que fuera. ¿Y si le preguntamos al hijo? No, si le preguntamos luego a renglón seguido, después de contestarnos, que seguro un 100% nos contestaría de esa manera, ¿y una hora del día? Entonces ya muchos pondrían peros, tendríamos diversas respuestas. Llevándolo a los dos extremos, qué difícil la respuesta y qué fácil la otra. Ahora, vamos a ver, los padres no son los culpables de todo esto. No, claro. También los niños son unos, hay niños que son unos auténticos tiranos. Y nos hemos convertido en tiranos. Y los hemos convertido en auténticos déspotas. Le hemos dado todo el poder y juegan con nosotros, precisamente por esa ausencia, por esa falta de autoridad. Y ellos juegan con ese empoderamiento. Y cuando se les intenta retirar el poder surgen los problemas. Esos problemas tan graves que tenemos, ¿no? Aportar cariño, pero también disciplina y enseñar que hay que cumplir unas normas en la sociedad y las primeras que hay que cumplir son las de casa. ¿Las familias actuales tienen una crisis de valores? Crisis de valores, crisis de normas, crisis de autoridad. No hay autoridad y no hay educación. A ver, cuando a mí me dicen en un juicio, una profesora, un juicio por acoso escolar, o una puntualización, no todos los casos que llegan de acoso escolar son verdadero acoso escolar, ¿vale? Pero cuando esta profesora que acudía como testigo, los chicos habían llamado a esta chica acosada en uno de los incidentes que se estaban comentando allí, petarda de mierda y otras cosas, y se le pregunta por ese incidente y por eso que al parecer estaban diciendo los chicos, y dice la profesora que es que los chicos hablan así, es que es su forma de expresarse. Bueno, yo no supe cómo controlarme. Digo, a usted le parece normal que hablen así. Genial. De entrada, como ustedes comprenderán, el que se normalice, y es más, que quienes están obligados a educar, no educar, a complementar la educación que tenemos que darles en casa, diga eso, pues ya. Se resquebraja por eso y otras cosas nuestro sistema educativo de todas. Pero luego cuando incluso los profesores hoy tienen miedo, ellos, en muchos centros escolares, de ir a impartir clases, ya no por los niños, sino porque a lo mejor se les, en el fragor de la lucha que tienen muchos de ellos diaria, se les escape algo que molesta al niño y se lo cuentan a los padres que van a abrir al día siguiente en pie de guerra. Yo no sé, cómo dice usted, que así va a ser muy difícil conseguir nada. Tenemos muchísimos problemas. Soluciones también hay soluciones. ¿Y esperanza? También hay esperanzas. De hecho, lo que estamos intentando hacer, lo que yo intento todos los días, somos dos juzgados. Aquí en Las Palmas, la provincia, menores 1 y menores 2. En este caso yo soy titular del 1, tengo otra compañera en el 2 y en Tenerife hay otros 2 y un montón en España. Los jueces de menores intentamos siempre con estas medidas judiciales y con nuestros técnicos enmendarlo, pero en el antes, en la prevención, en la conciencia de la sociedad,
está el que no llegue al borde, al límite, al borderline de la justicia juvenil. Y lo que llega, porque hay muchas cosas que ocurren en la intimidad familiar que no nos llegan cuando ya la situación es muy grave, ¿no? Esperanza, por supuesto que hay, y por eso nació Act to You, porque al final creemos en las personas, y cuando les cuentas y le hablas a las personas de estas cosas, y sobre todo cuando todos los que estamos en esto vamos en una misma dirección, la gente empieza a responderte y empieza a reaccionar, empiezan a tomar conciencia, y lo hemos notado. Pues nos quedamos con eso, con la esperanza, ¿no? Hay buenos profesionales, gente que está trabajando para solucionar los verdaderos problemas de la sociedad y, por supuesto, y tener unas nuevas generaciones sanas y saludables y, por supuesto, con valores, ¿no? Sí, hay muy buenos profesionales, sí, en eso. Su frase, a todos nos interesa integrarlo, son nuestro futuro. Ya lo decíamos antes, es clave. Sí, a todos nos interesa integrarlos, claro que sí. O si no, con las cifras que di antes, es de loco. Vamos, de persona irracional querer algo distinto. O nos interesa tener, pues eso, 1.900, 1.000 chicos, digo de este momento, porque todos los días nacen niños. Que y todos están los días... ahora mismo, digamos, sometidos a la ley, a la justicia del menor, pero que están a las puertas de la adulta. Sí, porque vamos a ver, se crece muy rápido. Tiene que verlo, ¿no? Cuando dicta la sentencia para menor y años después, lamentablemente, lo puede ver a lo mejor en la adulta o sus compañeros. Claro, es que 4 años no es nada para un chico. O sea, para ellos, ya lo decimos todos, ¿no? Cuando vemos a los niños, a lo mejor vemos a un familiar o a un conocido, qué sé yo, y no le digo años, de meses, de un mes para otro, le digo, ay, ¿cuánto ha crecido? Los niños crecen rapidísimo. Por eso también la justicia de menores es mucho más rápida, los plazos son mucho más cortos, en su interés, siempre es en el interés superior, porque tenemos muy poco tiempo para actuar. Porque lo que para un adulto, por poner un ejemplo práctico, un adulto que hoy empieza a consumir sustancias estupefacientes, cuanto antes actúe, evidentemente con todo el mundo mucho mejor, pero le hace mucho menos daño y tenemos más tiempo para intentar que la cosa no vaya a mayores. En un niño, aparte que desde el punto de vista físico es una persona en formación, todavía desde luego intelectualmente no está completamente formado ni físicamente, eso puede ser mucho más nocivo. De hecho, los grandes trastornos de conducta como mínimo los tenemos en chicos que consumen. El tiempo, vamos a ver, un mes para ellos es el equivalente a un adulto un año. Entonces, tenemos que correr. Rápido. Ser eficientes también. Para terminar, algunos medios la catalogan como la magistrada más humana. ¿Los compañeros son menos humanos? No, que va, para nada. Vamos a ver, somos muy desconocidos en general los jueces, ¿no? Quizás igual por culpa nuestra, porque esa necesaria imparcialidad y objetividad que tenemos que tener pues, para juzgar de la manera más justa, valga la redundancia, los casos que se nos presentan, nos hace que nos encontremos a cierta distancia y, bueno, aparentemente con una frialdad que siempre nos cuelgan como etiqueta, ¿no? Pero somos personas normales y corrientes con nuestros problemas, con nuestras familias, con todo. Y desde luego, en lo que es la justicia de menores, nosotros los jueces de menores de España somos muy poquitos, que por cierto estaremos todos prácticamente aquí en Gran Canaria los días, aprovecho para decirlo, 24, 25 y 26 de octubre en el segundo foro internacional para la inclusión social de los menores de este año. En su seno se celebra el encuentro de jueces de menores de España y estos compañeros todos se preocupan muchísimo por los niños. Somos casi, porque así nos lo impone la ley, pero también porque somos muy vocacionales, prácticamente todos los compañeros. Llevamos de la mano a nuestros chicos hasta que logramos que reformen sus circunstancias o ya con todo el dolor, y lo digo con todo el dolor, decimos que no podemos hacer nada más con ellos porque crecen y se hacen adultos, ¿no?
En general todos los jueces son bastante humanos, pero se nos ve con esa distancia, con esa torre de cristal. Los jueces de menores, precisamente por nuestra función, somos más cercanos, pero no lo contamos hasta este momento. Ustedes conocen aquí en Agüimes a mi compañero, a mi homónimo, el juez Calatayud, pero hay otros muchos. Lo que pasa es que quizás sean más tímidos, eso sí. No todas las personas somos iguales. O menos mediáticos. No es ser mediáticos. Yo sé que muchos compañeros les gustaría contar lo que hacen, les gustaría hablar de su trabajo porque realmente se identifican con el mismo y lo sienten, pero bueno, es como todo. Les asusta o se sienten cortados o no se sienten bien con una cámara, con un micrófono, pero eso se da en todas las profesiones, creo yo, menos en la de periodista, que ustedes están por obligación, tienen que haber quitado ese miedo. Y detrás. Reyes Martel, magistrada de Juzgado de Menores de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido un verdadero placer hablar con usted y sobre todo escucharla hablar de los menores, porque, como bien dice, ustedes acercan su figura a los ciudadanos y yo creo que son más tolerantes, ¿no? En ese sentido. No es que sean más tolerantes. No es una figura seria, no son figuras serias, sino que se puede hablar, se puede tocar diferentes puntos. Hablamos de los menores, usted está hablando de los menores con una naturalidad abismal, ¿no? Dictando sentencias ejemplares, ¿no? Porque a veces también, claro, ustedes son serios, tienen que ser rigurosos, pero también tienen sentimientos. A veces se llevan cargas para sus casas, ¿no? Y me ha gustado también porque he leído que su hijo se relaciona con los menores a los que aplica condena. Sí, en muchas actividades lo llevo, sí. Y eso me gustó, lo leí, ¿no? Incluso la anécdota de, oye, he visto a tu hijo con esa gente que no son muy allá. Sí, en una carroza de carnaval. De la cabalgata, no, de la cabalgata de Reyes. De Reyes, perdón. De la cabalgata de Reyes, iba con niños en este caso además, pobrecitos míos, digo pobrecitos míos en el buen sentido, que se me entienda bien, niños de protección de desamparo, chiquititos, no tenían más de 10, que bueno, en esta edad, aparte de inimputables, no habían hecho nada, los pobres, sino tener la mala suerte nadie elige, todo el mundo nace sin etiquetas, nadie elige quiénes son sus padres, dónde nacen, en qué lugar, en fin. Lo que pasa es que sigue habiendo muchos prejuicios, sigue habiendo muchos prejuicios y lo que se intenta lo que nosotros intentamos a través de nuestros diferentes programas, actividades inclusivas, es que la gente se acerque y que vea que a poco que les des a estos niños con salvosecciones, que también las hay, como depende de ellos, pues se consigue muchísimo. Un dato, con todos los déficits que tenemos, el 80% de estos niños salen. Podríamos conseguir mucho más, que ese 10% no termine en prisión y no sea el día de mañana una carga para ellos, un problema para ellos y para los demás. Son nuestro futuro. Muchas gracias, mucha suerte en lo personal y en lo profesional. Y personas como ustedes y sentencias como esta ayudan a mejorar nuestra sociedad. Gracias a ustedes por ser nuestro altavoz y cuando queráis, eso sí, les invito a ese próximo Camino de Santiago. En nuestra página web iremos informando. Tenemos página web y Facebook en redes sociales, que es las 3 Ws, up2 con cifra u project.org. Y bueno, les digo ya que será un poquito antes, daremos toda la información, quienes quieran participar. El día 29 de mayo seguramente estaremos en Galdar, dormiremos por allí. Muy bien, sí, el segundo tramo, ¿no? Y claro, lo hacemos al revés, nos vamos hacia Tejeda, día de Canarias, allí dormimos en Tejeda, 31 hacia Tunte, y luego cogemos un avión y nos vamos a La Coruña para reunirnos con otros chicos de Galicia, de otras comunidades, y hacer el camino inglés, 3 días hacia Santiago de Compostela. Así que si se animan... Pues muy bien, seremos testigos de todos esos acontecimientos, por supuesto que sí. Gracias, un placer. Y a ustedes también, gracias por estar con nosotros. Nos encontramos dentro de 7 días aquí en Enclave Social. Con la jueza Reyes Martel hemos podido comprobar que con sentencias ejemplares los jóvenes pueden recuperar su futuro, depende de ello, y que no podemos perder las normas y las disciplinas en la familia. Los padres deben ejercer su autoridad. Como cita la siguiente frase,
No siempre podemos construir el futuro de nuestra juventud, pero podemos construir jóvenes para el futuro.